Auspicia la columna de Daniel Garro, Value, International Group. Bueno, vamos a hablar de economía junto al licenciado Daniel Garro. Daniel, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, una de las cosas que me consultan mucho, empresarios, gente en general, incluso nuestros propios clientes, es qué es lo que pasaba antes y que ahora no está pasando y que genera esta, yo no llamaría caída de empresas, sino reestructuración, porque hay muchas empresas que dejaron de serlo en términos societarios, una sociedad anónima, una SAS o una SRL, y pasaron a ser monotributistas, ya sea porque se achicaron o porque cambiaron el esquema, justamente porque mantener una empresa es mucho más costoso. Entonces hay que reestructurar incluso hasta las cuestiones más institucionales y jurídicas. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué también hay algunas empresas que cierran? Es muy simple. Durante muchos años, prácticamente desde el 2002 hasta el 2023, la economía argentina estuvo altamente subsidiada. ¿Qué significa eso? Distorsión de precios relativos. Es decir, mi empresa tenía una estructura de costos ficticiamente bajas. La luz estaba subsidiada, el agua subsidiado, el gas subsidiado, la energía subsidiada, el transporte subsidiado, eso por el lado de los costos. Hay incluso muchos subsidios para tomar empleados también. Y por otro lado, por el lado de los ingresos, ahora 12, ahora 18, ahora 6, ahora 24, tasas de interés subsidiadas, lo que hacía que por el lado de los ingresos impactara en las compras y por el lado de los egresos en el financiamiento. Todo eso distorsiona los precios que yo coloco en mi estructura de costos. Recuerdo haber estado dando una clase por allá por agosto, septiembre del 2023 y le decía a los alumnos, ¿no les parece que hay algún problema en la economía? Porque una pizza en aquel momento salía 3.000 pesos y la boleta de la luz en un gasto normal pagábamos 3.000 pesos. Les digo, ¿no les parece que hay algo raro? Una tremenda distorsión. Al sincerarse las variables se tienen que sincerar también las variables micro. Y eso significa que para el mismo gasto de energía, el mismo gasto de gas, de agua o de lo que fuere, tengo que poner más dinero. Y por lo tanto, lo tengo que obtener en ingresos para poder tener rentabilidad. Ante esa situación, esto generó o evidenció que muchas empresas no eran rentables. Eran rentables gracias a las políticas económicas, pero no eran rentables en términos de negocio. Lo que se suele llamar, desde el punto de vista de la ciencia económica, no tenían rentabilidad intrínseca. Una rentabilidad intrínseca es algo que genera el propio negocio, que no depende de un subsidio, de una tarifa, de una tasa de interés subsidiada, sino que el giro del negocio lo logra. Por supuesto, con la propia gestión, porque yo también puedo gestionar mal la empresa y no tener rentabilidad. ¿Esto es un problema de la macro o de la micro? No, es un problema de malas decisiones empresarias. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que mirar no solamente lo que sucede adentro de su empresa, sino el contexto. Y el contexto indicaba que iba a haber sinceramiento de variables. Y si hay sinceramiento de variables, tengo que ajustar. Mirar más profesionalmente el giro del negocio. Siempre fue importante mirarlo profesionalmente, pero mucho más desde hace 2 años y algo, en donde el principio de imputación de Menger, que nosotros hemos explicado aquí en estas columnas, hace mella por todos lados. Es decir, nos obliga a un trabajo absolutamente profesional en la mirada y en la gestión de la empresa. Tenga un kiosco o tenga una empresa muy grande, da lo mismo. Esa es la razón por la cual ustedes ven estas reestructuraciones con algunas caídas, otras empresas que se levantan en otros rubros en algún otro lugar. Ahí está la clave. Y entender que todavía tenemos un gasto público, sobre todo provincial y municipal, muy alto, que eso hace que no bajen la presión tributaria, entonces seguimos teniendo costos exógenos altos. Piensen nada más que la tasa de interés que se paga por un préstamo, más de la mitad son impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. Ese es el kit de la cuestión. ¿Cómo se soluciona? Profesionalizando la toma de decisiones dentro de la empresa. Hasta la semana próxima. Aprender a calcular la rentabilidad
dentro de la empresa que lamentablemente y sobre todo las pymes en general no saben calcular. Muchas gracias, Daniel. Hasta la semana próxima. Chao, hasta la próxima. Auspicia la columna de Daniel Garro, Value International Group.